Hola, muchas bendiciones para ti en este tiempo. Estamos en nuestro día de devocional de esta semana y precisamente el día de hoy arrancamos con una serie de devocional de 5 días que se llama Libres del Pecado. Y es un tema bastante interesante porque muchas veces son esos temas que hoy en día pareciera que no se pueden hablar mucho. Pero queremos orar y queremos precisamente enseñarte algo que las Escrituras nos ha enseñado a todos nosotros. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús. Bendecimos a todos que están conectados en este momento, en este devocional. Que siempre sea tu Santo Espíritu trayendo entendimiento, revelación, crecimiento y madurez espiritual. Gracias, Padre, te damos en este día especial por el poder de tu santo nombre. Amén y amén. Un saludo para todos. Ya sabes que puedes allí suscribirte a nuestro canal, activar la campanita, compartir también con aquellas personas que necesitan este mensaje y colocar allí tus comentarios, sobre todo peticiones de oración si tienes en este tiempo, que con todo gusto y con un hermoso equipo llamado Guardianes de Oración, ahí estaremos orando por cada una de esas peticiones. Quiero que vayamos precisamente a la carta de Romanos capítulo 3, verso 23. Dice esto: por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Esto lo dice en la traducción Nueva Biblia de las Américas. También en Nueva Traducción Viviente dice esto: pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Y es interesante porque muchas veces cuando se habla del pecado pareciera que no es un tema digamos taquillero dentro del ambiente de los creyentes, pero sin hablar de este tema podemos inclusive tratar de alcanzar muchas cosas que Dios nos ha prometido y más sin embargo no alcanzarla porque no hemos entendido cómo vencer situaciones de pecado en nuestra vida o inclusive en nuestra casa, en nuestro entorno y en aquellas personas que amamos, que queremos que ellos también no solamente conozcan a Cristo, sino que la victoria de Cristo en la cruz del Calvario para vencer el pecado también sea la victoria de cada una de esas personas que amamos. Hay una frase de Charles Spurgeon que dice esto: hay algunos pecados de los que un hombre no puede hablar, pero no hay pecado que la sangre de Cristo no pueda lavar. Por eso, cuando muchas veces hablamos acerca del pecado, nos sentimos un poco como incómodos cuando se menciona esta palabra dentro de la iglesia o inclusive en medio de reuniones, en medio de tiempos de oración, inclusive de devocionales. Y hay personas que inclusive dicen: eso no es para mí, lo pasamos para otra palabra, porque lo que necesito es la bendición de Dios. Pero precisamente la bendición comienza cuando nosotros reconocemos al Señor y le obedecemos. Cuando obedecemos a Dios, estamos caminando en una condición de purificación de nuestras vidas. Y eso tiene que ver también con el pecado. A veces, por más incómodo que parezca, es importante que podamos prestar atención a qué son esas cosas que Dios nos quiere enseñar a través de su palabra y que muchas veces las hemos pasado por alto. No les damos suficiente importancia porque pensamos o inclusive suponemos que ya eso está resuelto en nuestras vidas.
Pero más sin embargo el ser humano todos los días está luchando con situaciones, con tentaciones, con provocaciones, con situaciones inclusive temperamentales que inclusive se pueden convertir en actos pecaminosos. A veces la gente piensa que una mentira no es algo tan dañino con respecto inclusive al hecho de robar algo. Pero para Dios todos los pecados están en la misma condición. No hay un rango de pecados ni tamaño de pecados. Todos son pecados y todos esos errores precisamente vienen a traer a nuestra vida una condición incorrecta frente a las cosas de Dios. Por eso, por más incómodo que esto nos haga sentir, siempre será preferible aprender a escuchar, aprender a analizar estos versos, los textos, sobre todo este tema, y hablarlo con las personas que amamos. Cuando una persona tiene la capacidad y la oportunidad de reflexionar, analizar su vida y ver qué condición de pecado hay dentro de sí mismo, esto nos permite que el Espíritu Santo venga a traer libertad sobre nosotros. Es interesante porque la palabra pecado sencillamente significa errar el blanco. Es la traducción de esta palabra del griego al español. Errar el blanco, fallar el blanco. Inclusive hay una traducción que me parece muy interesante, que es perder la marca. Perder la marca. ¿Por qué? Porque precisamente cuando hablamos de pecado hace referencia a un término donde, por ejemplo, los arqueros toman el arco, colocan la flecha y con esa flecha la lanzan precisamente lo que llamamos la diana, que son esos puntos donde comúnmente lo llamamos tiro al blanco. Cuando damos en el centro y damos en el blanco, en el punto principal de la diana, estamos cumpliendo con el objetivo. Cuando damos en lugares cercanos, por más cerca que estemos, eso es lo que llamamos errar el blanco o fallar el blanco o perder la marca. Entonces, cuando Dios nos quiere hablar de este tema, por ejemplo, Pablo en Romanos decimos, por cuanto todos hemos pecado, debemos entender de que muchas veces nosotros, prácticamente toda la humanidad, viene a pagar la consecuencia del pecado de un hombre llamado Adán. Adán fue el hombre que abrió la puerta al pecado a toda la humanidad. Pero así como el pecado entró por un hombre, también un hombre llamado Jesús vino a vencer todos los pecados. Él inclusive fue crucificado por todos nuestros pecados para limpiar nuestras vidas, para limpiar nuestra conciencia, para librarnos de la culpabilidad, de las acusaciones y de todas esas cosas que precisamente el enemigo trata cada día de usar en nuestra contra. Pero cuando nosotros entendemos esto y entendemos que tenemos un propósito y tenemos un punto y un destino, porque cuando hablamos del punto del blanco, de la diana, de ese punto principal donde tiene que llegar la flecha, nos damos cuenta de que ese es el camino que Dios quiere trazar para nuestra vida. A veces nos sentimos como flechas, que posiblemente estamos en medio de una gran tensión, como toda la banda elástica del arco. Sentimos una tensión en nuestra vida, podemos sentir que estamos retrocediendo, que no estamos avanzando, inclusive pensar que nuestros errores y equivocaciones nos van a hacer permanecer fuera del contexto del plan de Dios. Pero la realidad es que Dios siempre nos ama y su amor es tan grande que precisamente dio a su Hijo como sacrificio de librarnos de esa condición pecaminosa de maldición en nuestras vidas. Y esto tenemos que siempre hablarlos en nuestra casa. Podemos hablarlo y analizarlo dentro de nosotros. Y eso es lo más interesante, que cada uno tiene que comenzar a observar, a examinar su propio estilo de vida. ¿Qué estamos haciendo delante de Dios? No se trata de mirar al hermano, es que el hermano tal, porque eso sería tomar una piedra y lanzarle la piedra al hermano. Siempre Dios quiere que nos enfoquemos en nosotros mismos, en nuestra condición, y si vamos a mirar al hermano, es para restaurarlo con espíritu de mansedumbre. Es decir, tener la oportunidad de que esa persona también conozca el amor de Cristo que vence todo pecado, que vence todos nuestros errores, nuestras fallas, equivocaciones, porque muchas veces la vida, el sistema del mundo nos hace
pensar que el lenguaje, o mejor dicho, la frase principal que debemos tener en nuestras venas es: vive la vida que es una sola. No importa lo que hagas, no importa cuántas veces te equivoques, es importante que te levantes y sigas adelante. Ciertamente podemos levantarnos muchas veces, pero el mensaje de Dios es también con sabiduría y ser coherentes en el hecho de que si Dios dio su vida por vencer nuestros pecados, es para que aprendamos con el ejemplo. Es decir, el ejemplo de Cristo es quien nos va a ayudar a salir de esa condición pecaminosa de nuestras vidas. Y esto tenemos que analizarlo. Es interesante hacer ejercicios como, por ejemplo, poder escribir en una hoja todas aquellas cosas que posiblemente son ataduras para nuestra vida. Las mentiras, la ira, el enojo, la falta de perdón, la pornografía, a lo mejor la ambición, la codicia, problemas sexuales, problemas de mentiras y tantas cosas que posiblemente nos están alejando de las cosas de Dios. A veces vamos a la iglesia solamente para cumplir una cuota y de alguna u otra forma para darnos golpes de pecho diciendo: por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, pero nunca cambiamos ni somos transformados, porque eso es lo que viene a hacer el Espíritu Santo y esa es la obra de Cristo en nuestra vida. No solamente que podamos reconocer nuestra culpabilidad, sino que Él nos quiere limpiar de la culpa, sino que Él quiere darnos la oportunidad de poder ser de alguna manera usado como instrumento, como esa flecha, y dar en el blanco. Dios quiere usarte para que des en el blanco. A veces nosotros nos resistimos como esas flechas, nos movemos y queremos destinos totalmente diferentes, porque de alguna manera el amor de Dios es grande y sé que me va a perdonar todas las cosas. Pero la realidad es que el pecado trae maldición. Inclusive Romanos 6:23 dice: la paga del pecado es muerte. Y en estos tiempos necesitamos volver nuestro corazón a Dios, que nuestro corazón pueda sincerarse con Dios, que podamos reconocer lo malo que hay en nuestra vida delante de Dios. Primeramente lo hacemos delante de Dios y luego podremos inclusive mostrarnos a otras personas con ese cambio y esa transformación que el Espíritu Santo ha hecho en cada uno de nosotros. Por eso muchas veces no nos damos cuenta de esto, pero así como Adán trajo como consecuencia el pecado a toda la humanidad, Jesús vino a traer la salida y la solución a muchas personas que posiblemente pensaban que no había esperanza y no había solución. ¿Sabías que cuando Jesús vino y derrotó el pecado en la cruz del Calvario, prácticamente nos está enseñando que muchas veces el pecado realmente no es nuestro enemigo más grande? Porque desde el día que Jesús venció al pecado, nuestro enemigo sería la ignorancia o inclusive el desprecio a nuestro Señor. Porque a pesar de que Él nos da una salida para vencer el pecado, menospreciamos al Señor. Por eso es importante hacer ese listado, levantarnos, motivarnos y comenzar a cerrar puertas. El domingo en la iglesia lo hablábamos, tener que cerrar las puertas del Hades, porque la iglesia tiene las llaves para cerrar puertas y de no permitirse cosas o impedir el avance de las tinieblas sobre cada corazón y sobre cada ser humano. Por eso en este tiempo Dios quiere cambiar nuestra naturaleza pecaminosa en una naturaleza divina, donde nosotros podamos ser hijos de Dios, donde el Espíritu Santo clama al Padre y nos hace reconocer que somos verdaderamente hijos. Una cosa son los errores de la vida y otra cosa es estar en condición de pecado. Por eso, si te sientes culpable, te sientes señalado, te sientes juzgado, te alejaste de la iglesia, te alejaste del Señor, déjame decirte esto: levántate nuevamente, porque Satanás no es más fuerte que tu Dios. Nuestro Dios es grande, es poderoso y venció en la cruz del Calvario. Por eso tenemos que levantarnos y comenzar a tener una vida libres del pecado. Algo que hemos aprendido en la iglesia Exaltación es que aquello que contemplo, de eso me lleno. Por eso cuando tú puedes mirar todas las cosas, series de televisión, películas, tu dispositivo, todas esas cosas, y vives atrapado con todas esas cosas, de eso que tú contemplas, al final de eso te vas a llenar. Pero si tú abres un espacio en tu agenda y comienzas a orar cada día y te llenas de la gloria de Dios porque contemplas la hermosura de Dios, la santidad de Dios te llenará
y esa santidad cambiará tu vida para siempre. Por eso creemos que este va a ser un tiempo donde podemos ver la salvación de Jesús en nuestra vida. No seamos más víctimas del pecado, no seamos esclavos del pecado. Podemos vencer el temor. ¿Cómo? Con la valentía de tomar decisiones justificadas precisamente en el amor a Cristo. Si amamos al Señor, tomemos decisiones en este tiempo. Y hablar de estos temas sigue siendo relevante en nuestra vida, porque no podemos justificar solo el hecho de participar de la iglesia, pero seguimos participando de cosas que a Dios no le agrada. Por eso agrademos al Señor, que amemos al Señor por sobre todas las cosas y comencemos a caminar precisamente en victoria. Hay grandes victorias de parte de Dios cuando caminamos en obediencia. Y esas victorias son lo que se van a convertir en grandes bendiciones sobre todos nosotros. Así que en este tiempo déjame orar. Queremos que seas tú allí con tu corazón sincero, diciéndole al Señor todas aquellas cosas que tú sabes en este momento que no le agradan a Dios. Tú las puedes reconocer. Y si no es así, puedes buscar un listado de todas aquellas cosas que precisamente sabes que no le agradan a Dios, que conocemos como pecados, llamémoslo así. A veces las personas queremos maquillar ciertos nombres, la fornicación, el adulterio, todas estas cosas, pero cuando nosotros somos sinceros y comenzamos a reconocerlo, comienza el Espíritu Santo a obrar en nuestra vida. Cerremos las puertas a todas aquellas cosas que nos hacen daño en el espíritu, en nuestra alma y en nuestro ser, porque no queremos morir precisamente siendo víctimas de las tinieblas. Queremos más bien seguir adelante, apasionados, enamorados del Señor y poder glorificar el nombre de Cristo donde quiera que estemos hasta que Cristo venga. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo, por enseñarnos estos temas, entendiendo, Señor, que Jesús en la cruz del Calvario venció toda artimaña de las tinieblas con respecto al pecado. No caminaremos fallando el blanco, no caminaremos errando el camino o el propósito o el destino que Dios ha trazado para nuestras vidas. Vamos a caminar en obediencia, vamos a contemplar la hermosura de Cristo, vamos a comenzar a darnos la oportunidad de ser disciplinados en la oración, en la adoración, en el ayuno, como un estilo de vida para cada uno de nosotros. Por eso cuando comenzamos a practicar estas cosas, Señor, cada ambiente en el hogar, el matrimonio, la paternidad, los hijos, el trabajo, ambientes comenzarán a cambiar, porque le damos lugar para que Dios habite donde hay la santidad. Y precisamente no somos perfectos, pero tú nos perfeccionas cada día. Lo que quieres son corazones sinceros, que se rindan delante de ti, que reconozcan los errores, que reconozcan inclusive las debilidades y tentaciones. Por eso el Padre nuestro dice: mas líbranos de todo mal y no nos dejes caer en tentación. Por eso, Señor, reconocemos, Señor, cuando podemos ser tentados. Reconocemos, Señor, cuando el enemigo trata de desviarnos del camino, porque vamos a servirte a ti con amor, con pasión, con entusiasmo. Seremos hombres y mujeres con devoción a ti, Señor, que daremos nuestros días, Señor, para que tú te glorifiques en cada uno de nosotros. Gracias, Padre, te damos, porque inclusive oramos para que nuestros hogares no sean esclavos del pecado. Oramos para que el matrimonio no sea esclavizado del pecado. Oramos para que Colombia no sea una nación esclava de los placeres de la carne y del pecado, sino que seamos todos, Señor Jesús, sinceros contigo y tú te glorifiques en nuestra vida, trayendo una mejor ciudad como Bogotá y otras ciudades de Colombia, una mejor nación, Señor, y otras naciones desde donde nos se puedan estar viendo en este tiempo. Venezuela, Chile, Uruguay, Estados Unidos, México, Ecuador, Perú. Gracias, Dios, por todas esas naciones de la gente que está conectada con la Iglesia Exaltación y con este devocional. Que la paz de Dios esté sobre todos ellos y que la bendición de lo alto, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, traigan en este tiempo fortaleza en el Espíritu para vencer toda debilidad de la carne. Gracias, Señor, te damos en este momento, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Esperamos que este devocional haya sido de gran bendición para tu vida
Y recuerda, puedes suscribirte a nuestro canal, ahí activar la campanita para que te lleguen siempre las notificaciones del devocional y otras actividades que vamos a realizar. También puedes inclusive darle me gusta a esta transmisión y compartirla con aquellos que puedan estar en este momento atrapados por esta condición pecaminosa, donde no lo queremos señalar, sino que vamos a darle la noticia de que pueden salir de esa condición. Les bendecimos, un fuerte abrazo y nos vemos en nuestra próxima transmisión.